Si por algo se caracterizó Hitler, fue por ser uno de los líderes mundiales que más discursos públicos y eventos multitudinarios organizó a lo largo de su carrera política. Sin embargo, a medida que los ejércitos alemanes comenzaron a sufrir derrotas en todos los frentes, principalmente a partir de 1943, sus discursos y apariciones en público prácticamente desaparecieron. Tras el atentado del 20 de julio de 1944, el líder alemán tuvo que aparecer ante las cámaras de forma forzosa, para que todos pudiesen comprobar que estaba vivo y que su determinación por ganar la guerra era más fuerte que nunca. A partir de aquí, volvió a desaparecer de nuevo hasta prácticamente el final de la contienda, cuando hizo su última visita a las tropas del Frente Oriental. A continuación, en este programa, vamos a ver cómo fue la última visita que hizo el líder alemán a sus tropas en el frente del Oder y cuál fue el último mensaje que dio a sus soldados y generales. Además, este acontecimiento es también la última vez que Hitler salió de Berlín, a tan solo unos días de que los soviéticos iniciasen su ofensiva final, pues una vez que regresó el 13 de marzo de 1945, nunca más volvió a abandonar la capital. Antes de entrar a valorar este evento, veamos brevemente cuál fue el último recorrido que el líder alemán hizo por Europa. Tal y como acabamos de indicar, después de este atentado, Hitler fue cambiando de residencia con bastante frecuencia, ya fuese por las crisis que se vivían en los diferentes frentes o por motivos de salud, pues en agosto de 1944 tuvo que someterse a una operación de garganta en Berlín. El líder alemán abandonó su residencia favorita en los Alpes el 16 de octubre de 1944 para no volver nunca más, y se dirigió de nuevo al cuartel de la Guarida del Lobo en Prusia Oriental. Este complejo tuvo que ser evacuado para noviembre de ese mismo año, debido a la proximidad de las tropas soviéticas que se encontraban ya a pocos kilómetros, y Hitler se tuvo que volver a alojar en Berlín. Tras haber restablecido una nueva línea defensiva en la ribera del Vístula, los ojos de Hitler se centraron ahora en el sector occidental, debido al inminente lanzamiento de un nuevo ataque alemán por las Ardenas. Debido a este motivo, Hitler se trasladó desde Berlín a su cuartel general del Frente Occidental, conocido como el Nido del Águila. A este cuartel llegó el 11 de diciembre de 1944, 5 días antes del lanzamiento de esta ofensiva final, y estuvo allí hasta el 15 de enero de 1945. Durante esta estancia, el destino de Alemania se terminó de desvelar por completo. En primer lugar, la última apuesta en las Ardenas fracasó por completo y quedó claro que el ejército alemán ya no era capaz de desarrollar adecuadamente ninguna operación de verdadera importancia. Poco más tarde, y tras haber estado haciendo oídos sordos sobre los avisos de la inminente ofensiva soviética en el Vístula, el Ejército Rojo atacó para el día 12 de enero, barriendo por completo a los ejércitos alemanes de la zona. Debido a este hundimiento total del Frente Oriental, para el día 15 de enero, Hitler tuvo que abandonar de forma definitiva su cuartel del Nido del Águila para dirigirse a Berlín. Una vez allí, los acontecimientos totalmente catastróficos para Alemania no pararon de producirse y solaparse entre ellos. Su primer alojamiento en Berlín fue un apartamento en la antigua Cancillería del Reich, que tuvo que abandonar a mediados de febrero debido a que los bombardeos sobre la capital alemana se intensificaron. Siendo esta la situación, tuvo que mudarse de forma permanente al búnker subterráneo, en el que estaría un total de 2 meses y medio. Unos días antes, para el 30 de enero, y mientras todo se desmoronaba en Alemania, Hitler dio su último discurso por radio en el cual se dirigió al pueblo alemán. En él insistió en que no importaba cómo de grave pudiera ser la crisis que estaban viviendo en ese momento, pues al final de todo la terminarían superando. Sin embargo, unos días más tarde, las unidades de vanguardia de Zhukov alcanzaron el río Vístula y se situaron a unos 70 kilómetros de la capital alemana. Si bien unos años antes hubiese sido motivo de alarma que las tropas enemigas se acercasen tanto a Hitler, en ese momento ya no supuso ninguna sorpresa. Goebbels esperaba que en aquella situación desesperada, Hitler estuviese más activo que nunca de cara a la población civil y a los soldados e iniciase una serie de actos públicos. Básicamente lo que el ministro de propaganda quería era tener a Hitler arengando a la nación por radio de forma casi diaria, pues era ahora cuando más necesitaban mantenerse con la moral lo más alta posible. Sin embargo, el líder alemán se mostró contrario a esta idea, y si bien su actividad era frenética dentro del búnker con sus generales, no quiso hacer ninguna intervención por radio después de la del 30 de enero. La razón que dio fue que no tenía nada positivo que decir, y que sus palabras vacías y sin fuerza harían más daño que otra cosa entre la población alemana. Además,
La impresión que se llevaban de él las personas que estaban tiempo sin verlo era bastante mala, pues lo encontraba muy deteriorado, por lo que dicho acto público tenía un alto riesgo de tener efectos negativos. Pese a que Hitler podía tener razón sobre este asunto, Goebbels se empeñó en que el líder alemán debía organizar algún evento público y le estuvo insistiendo durante cada día hasta que lo consiguió. Así pues, una vez que Hitler aceptó a regañadientes, el ministro de propaganda comenzó a organizar los preparativos del evento. La visita quedó fijada en uno de los cuarteles del 9º Ejército, que se encontraba a unos 60 kilómetros por carretera desde el centro de Berlín, y este a su vez quedaba a unos 20 kilómetros de la línea de frente en el Oder. De esta forma, estaba más o menos en el límite de la artillería soviética y era totalmente vulnerable a cualquier incursión aérea aliada. Tal y como vemos, el riesgo era elevado, pero en aquella fecha era prácticamente imposible mantener al líder alemán completamente seguro. Con un amplio dispositivo de seguridad durante todo el recorrido, la comitiva de Hitler salió de Berlín en coche durante la mañana del 13 de marzo, y tardó unas 2 horas en completar los 60 kilómetros hasta uno de los cuarteles del 9º Ejército al oeste de Brizen. En un intento de evitar cualquier ataque soviético en la zona durante la visita, dicho encuentro se había convocado en total secreto y a ella habían sido llamados los comandantes de los distintos ejércitos alemanes en el Oder. En ella se pretendía que los distintos generales informasen a Hitler de primera mano de la situación que se estaba viviendo en el frente. Sin embargo, y tal y como hemos dicho con anterioridad, el objetivo principal era el propio acto propagandístico en sí, pues no hacía falta que Hitler y su comitiva se desplazasen hasta esta localidad para informarse de nada nuevo. Con la intención de tener la mejor apariencia posible, Hitler utilizó la misma ropa que había llevado durante sus eventos durante la campaña de Polonia y Francia. Además de los generales que le estaban esperando dentro, en el que podemos destacar a Busse, en la entrada del castillo donde se iba a producir la reunión, habían cientos de soldados que aclamaron a Hitler cuando llegó. Los generales que lo recibieron dentro del castillo afirmaron posteriormente que quedaron muy impactados por su aspecto y que lo vieron muy desmejorado. Uno de ellos escribió en su diario que había visto el rostro del Führer totalmente blanco como la cal y que sus ojos, si bien antes transmitían fuerza, ahora estaban totalmente apagados. Fue el general Busse, comandante del 9º Ejército, el encargado de hacer a Hitler una presentación general de la situación. En ella se alertaba de que la línea defensiva alemana era bastante débil y que se preveía un potente ataque soviético para las próximas semanas. Tras esta exposición del general Busse, el líder alemán tomó la palabra. Durante su intervención, Hitler habló sobre la necesidad de mantener la línea defensiva a lo largo del Oder a toda costa, pues como era evidente, esta constituía la última defensa del Reich alemán. Finalmente, Hitler alertó a sus generales de que las reservas de Alemania estaban totalmente agotadas y aquellas armas y municiones con las que habían sido dotados eran las últimas de las que disponían. Por dar un dato, hay que indicar que los vehículos alemanes tenían prohibido arrancar el motor si no era una necesidad de urgencia total, y las piezas de artillería disponían de tan solo 2 proyectiles al día, los cuales se estaban guardando para la ofensiva soviética final. Pese a esta situación, y en un último intento de animarlos, Hitler habló sobre la inminente llegada de armas novedosas que iban a conseguir darle la vuelta a la situación, por lo que tenían que resistir y ganar tiempo como fuese posible. Una vez terminada esta reunión, el líder alemán salió del castillo y volvió a pasar por delante de los soldados, siempre con su mano izquierda en el bolsillo. Tras esto, su comitiva se dirigió de nuevo a Berlín, y según dejaron escrito algunos de sus acompañantes, Hitler no dijo nada en todo el viaje de vuelta. Este fue su último viaje fuera de Berlín, tras lo cual le quedaba 1 mes y medio en el que prácticamente no volvería a salir de su búnker de la Cancillería. Finalmente, su último acto público fue el 20 de abril, cuando condecoró a algunos miembros de las juventudes hitlerianas que habían participado en los primeros combates de la batalla por Berlín. ¿Os gustaría saber cómo fue la vida de la población civil alemana durante este periodo y cómo se desarrollaron los combates finales? Os dejo en la descripción los 2 programas en los que analizamos en primer lugar cómo fue la vida de la población civil de Berlín durante la batalla y también cómo fueron las últimas ofensivas que se lanzaron en torno a la capital. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.